¿Qué tal, estimado televidente? Un placer volver a compartir con ustedes este espacio, pues que nos da oportunidad de Berea Visión en su programa Claro y Oscuro. Siempre con el interés de compartir con ustedes los temas más relevantes, los acontecimientos más importantes que se dan en nuestra sociedad. Quiero enviar un saludo muy en especial a Berea Visión Los Ángeles, en Phoenix, Arizona, a través de Univisión. Ayer me tocaba participar en un programa de radio precisamente con el tema de la pederastia, por todo aquello que se está dando pues ahí en la ciudad de Los Ángeles. Se habla de un caso muy bochornoso, muy sucio, en donde por no manejar las cosas con honestidad, un problema que se creía superado vuelve a resurgir y ahora con mayor fuerza por todos los encubrimientos que se dan en la alta clerecía aquí en California. Un saludo para todos aquellos televidentes de Phoenix, Arizona, Radio Escuchas, y quiero compartir en esta ocasión, hablando precisamente de toda esta descomposición social, quiero compartir el tema de hoy abordando el trabajo de uno de los líderes internacionales. Hablo líderes en el aspecto religioso, guía espiritual, presidente y director general de una de las instituciones pues más serias en la República Mexicana. Y el tema que hoy queremos tratar con ustedes se llama Transmonumental Tarea Restauradora en Ministerio Apostólico. Celebran en la luz del mundo el 74 aniversario del nacimiento del apóstol Samuel Joaquín Flores. En las bajadas que trataremos de este tema, hay 5 de ellas, quiero nombrarlas: fariseos, ancianos, escribas y mercaderes de la fe hostigaron a Jesús y los apóstoles. En otra asociación, artesanos, plateros y fabricantes de ídolos, también por intereses económicos, hicieron su propia asociación para poder atacar de alguna manera a aquellos innovadores de una doctrina que sorprendió al mundo, hoy comúnmente llamados como cristianos. 12 apóstoles, la otra bajada, contra un mundo de pecado y grupos corruptos en sociedad. Falso Cristo, profetas y charlatanes, otro vil consorcio es la palabra del paganismo religioso. Apóstoles de la Restauración están entre los más sobresalientes acontecimientos religiosos del siglo XX y XXI. Entre estos destaca la aparición de uno de los apóstoles llamado Aarón Joaquín González y Samuel Joaquín Flores, fundador y continuador del primitivismo cristiano en nuestro tiempo. 2 personajes que enfrentan el mayor reto religioso. Hablamos de restaurar la doctrina de la iglesia que Jesucristo fundó allá en los inicios de nuestra era, bajo el sólido fundamento bíblico del ministerio apostólico según el apóstol Pablo en Efesios 2:20. Su consigna, legitimar la verdad por encima del engaño y los mercenarios de la fe. Una embarazosa tarea que les confrontó en luchas desiguales contra falsos profetas y mercaderes, y en especial pudiéramos hablar del Imperio Romano, al que le desarticularon tributarios dogmatismos y catequesis de fe. Una abrumadora tarea que agigantó sus figuras en la medida que se agrandó la difamación, los ataques
y la vileza de sus adversarios. Hablamos de clérigos, religiosos, medios confesionales, que desde el inicio de sus ministerios los desestimaron o buscaron su aniquilación a través del descrédito, la calumnia, la difamación, posturas beligerantes que se acrecentaron cuando su éxito les rebasó en cuanto a intereses y postulados. El mismo fenómeno de impiedad que desde siempre ha censurado el ministerio de los elegidos ayer y hoy. Luchas análogas, enemigos, idolatrías, cultos paganos, fanatismos y los mismos intereses económicos, más una sociedad, en este caso la incomprensión, que como una maldición divina ha sido proclive para creer más en la mentira que en la verdad. El testimonio histórico sobre las peripecias que enfrentaron sus antecesores quedó plasmado en las cartas apostólicas. Analizando uno de los libros en Gálatas 4:16, decía este apóstol llamado Saulo de Tarso: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. En estas exponen precisamente la oposición de los sacerdotes, los ancianos, los guardadores de la ley, los artesanos, los fabricantes de ídolos, los tribunales, autoridades, es más, que muchas de las ocasiones estuvieron de acuerdo con ello, sin faltar los malos hermanos, los de su propia casa, quienes por ambición y envidia no solo le afligieron, sino que convertidos en enemigos, procuraron su destrucción. Jesús, el Hijo de Dios, y el apóstol Pablo, hablamos de este personaje que vino exclusivamente a los gentiles, lo detallan así. Hablan de los sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, que les violentaron en su momento. En su mensaje, Jesús lo anunció. Sus discípulos también lo reiteraron. Y decía precisamente Jesús, desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales, hablamos de los sacerdotes y de los escribas, y concluía ser muerto. Hablaba del principio de un legado que enaltecería a sus seguidores y a sus discípulos, dignificándolos en su credo por el sufrimiento para ellos designado. El mismo acoso anticristiano que se repetiría en los evangelios una y otra vez, esto según Marcos en el capítulo 11:27. Volvieron a Jerusalén, dice, y andando por el templo, vinieron a ellos los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y les acosaban. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Por otro lado le preguntaban, bueno, ¿y quién te dio esta autoridad para hacer tales cosas? Y era una forma en la cual había siempre un acoso sobre de ellos por el éxito que estaban logrando. Para la clase opositora, hablamos judíos, circuncisos e incircuncisos, ancianos, fariseos, sacerdotes, muchos de ellos incluso descalificados porque se desconocía su genealogía levítica, entre otros clérigos del politeísmo dominante, los cuales ya trabajaban arduamente dentro de lo que venía siendo la idolatría. Y por otro lado los escépticos, los que no le recibieron. Hablamos a Jesús y sus discípulos. Para ellos simplemente fueron impostores. Pero en la medida del éxito y la gloria,
se asociaron apostáticamente para hostigarles. De ahí que los artesanos, los plateros y fabricantes de ídolos se asociaron desde siempre por los intereses económicos. Bajo este contexto, los apóstoles comisionados en Mateo 28, 19, para ir a predicar a todo el mundo, para invitarlos al arrepentimiento y al bautismo de agua, a fin de que fueran salvos, como fieles intérpretes y defensores de la doctrina de Jesús, no solo ofertaron esa gracia, sino que también sentenciaron a condenación a los incrédulos, a los adúlteros, a los fornicarios, a los idólatras, a los hechiceros, a los homicidas, a los borrachos y otros lascivos como los que hoy precisamente estamos conociendo a través de los medios de información. Hablamos sobre la pederastia, la homosexualidad que desde siempre se ha dado entre esos grupos religiosos. Claro, a la sociedad de aquel entonces hablamos de todos estos que venían cargando pesados lastres de pecado, pues no le recibieron y el rechazo de aquella sociedad era inminente por la corrupción que en ellos había. Ese compromiso que hoy se adjudican las mayorías por el mandamiento del monte de Galilea, y me refiero a ese monte que fue exclusivo para los discípulos y que hoy cualquiera que lee las Escrituras lo toma para sí y se le pregunta, ¿y tú por qué predicas? Porque el Señor lo mandó decir allí en el monte de Galilea. No es cierto, no nos dejemos sorprender. Ninguno tiene facultad porque el mandamiento no era para ellos. El mandamiento era para los discípulos y quienes tenían que cumplirlo eran los discípulos, porque para ellos les iba a ser revelada la verdad de Dios. Bien, en este caso no tienen el valor ni tienen, digamos, la facultad, menos la autoridad para enfrentar precisamente a estos monopolios que estructuraron su evangelización en base a conceptos humanos. El poder de su fuerza castrense, el engaño, la imposición, la colonización con la que dominaron y subyugaron pues al continente y los países que hoy lamentablemente tuvimos la desgracia de haber caído en sus manos. Vamos a hablar de 12 apóstoles contra un mundo de pecado y este tipo de sociedad de vendedores de la fe. En el sentido bíblico, la historia universal enalteció la figura apostólica de estos 12 hombres, quienes rechazaron y enfrentaron no solo a los falsos profetas, sino el poder del mercantilismo de los artesanos. Hablamos una vez más, y esto es interesante, de esos fabricantes de ídolos. En Éfeso, el capítulo 8, 19, 24, habla de las amenazas de cárcel y muerte por un platero de nombre llamado Demetrio, fabricante de ídolos y de templecillos de la diosa Diana, la que les daba, según su dicho, no poca ganancia a los artesanos. Este convocó a los obreros del mismo oficio y les dijo, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, nuestra ganancia? Palabras textuales que se encuentran allí en esa parte bíblica. Pablo el apóstol, dijo él, en Éfeso y toda Asia, está apartando a las gentes diciéndoles, no son dioses los que se hacen con las manos, y nuestro negocio está en peligro. Y también la grandeza de la diosa Diana, confundiendo y enardeciendo a una sociedad fanática, la que con ira e intolerancia procuraron a Pablo para poderle destruir. Una historia que se repitió en el primer siglo por el valor de quienes no se amedrentaron y exponiendo sus propias vidas, hicieron prevalecer el monoteísmo
por encima del politeísmo, dejando en claro sus tesis. Sabemos que un ídolo no es nada. No son dioses, decía él, los que se hacen con las manos. Y por tanto decía, huí de la idolatría, entre un sinfín de razonamientos doctrinarios que invalidaban retrógradas costumbres del paganismo. Vamos a continuar con este interesante tema, hablando de los falsos cristos, profetas, en asociación con aquellos mercaderes de la fe. Hablamos de una tarea descomunal para el apostolado, que enfrentó no solo la confabulación de engañadores y engendros del mal, sino las mismas fuerzas del oscurantismo espiritual, que disfrazados también como lobos como corderos, fueron encontrados como falsos cristos, y los profetas que Mateo 24 señalaba, y se levantarán falsos cristos, dice, y profetas que harán grandes milagros. Guardaos, decía, de los falsos profetas que por dentro son lobos rapaces. Pero estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, decía, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Un breve repaso histórico nos muestra el poder de quienes establecieron las corrientes opositoras al postulado de Jesús. Después de este corte, vamos a dar continuidad. Les recomiendo, síganos acompañando. Hay cosas muy interesantes que nos conviene dominar y sobre todo compartir con todos aquellos que de alguna forma no han tenido la oportunidad que a nosotros nos ha sido brindada. Regresamos en un instante.